Creo que es cuando el colon se inflama por reacciones anímicas o también por cierta intolerancia a alimentos. Dolor de estómago, acidez estomacal. Es como tener gastritis, algo así. Sería cuando tu intestino no está digiriendo bien la comida. Pues sí que es el intestino que es propicio a la irritación, pues a lo mejor por comer cosas muy ácidas, picante y eso, ¿no? Pues es cuando se inflama por comer, bueno, yo sé que es cuando se inflama por comer cosas irritantes, ya sea picante o refrescos o cosas con mucha grasa. No tengo idea. Comenzamos Problemas y Soluciones hoy justamente para hablar de este tema y responder muchas preguntas sobre lo que es el intestino irritable. Y enseguida tendré aquí al doctor Sergio Sandoval con nosotros para hablar del tema. Pero antes, veamos una introducción sobre lo que es el intestino irritable con esta materia que preparamos y ya regresamos. El intestino irritable es un trastorno frecuente que afecta al intestino grueso y se tiene que controlar a largo plazo. Los signos y los síntomas incluyen cólicos, dolor abdominal, hinchazón abdominal, gases y diarrea o estreñimiento, y en algunos casos puede ser ambos síntomas. Solo una pequeña cantidad de personas con síndrome de colon irritado tienen signos y síntomas graves. Algunas personas pueden controlar los síntomas en cambios en la dieta, el estilo de vida y en el nivel de estrés. Los síntomas más graves se pueden tratar con medicamentos y asesoramiento. Los signos y síntomas del síndrome de colon irritable varían, suelen persistir por un periodo prolongado. Los más comunes incluyen lo siguiente: dolor, cólico o hinchazón en el abdomen relacionados con la evacuación intestinal, cambios en el aspecto de las deposiciones, cambios en la frecuencia con la que se evacúan los intestinos. Otros síntomas que suelen estar relacionados incluyen hinchazón, aumento de gases o mucosidad en las heces. Te recomendamos consultar a un médico si tienes un cambio persistente en los hábitos intestinales u otros signos, debido a que puede indicar una afección más grave. Y muy bien, para hablar del tema tenemos aquí al doctor Sergio Sandoval, que es gastrocirujano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Pues nos gustaría que nos informara con todos esos temas, bueno, con este tema principalmente, del intestino irritable. ¿Qué es? ¿Cuánta gente lo padece? ¿Qué tan común es en México también? ¿Qué tan frecuente una persona es diagnosticada con eso? A ver, cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Bueno, el intestino irritable se encuentra catalogado dentro de los trastornos funcionales digestivos. Es un trastorno crónico benigno que afecta el colon, con síntomas muy caracterizados como es dolor, malestar abdominal y alteraciones en las evacuaciones, en los hábitos intestinales. Es muy importante conocer que afecta a la población en general. Por cada hombre que lo padezca o que sea diagnosticado, hasta 2 o 4 mujeres lo pueden padecer. Es una pregunta muy interesante. Afecta a la población general hasta el 20% de las personas. Si las personas viven en un medio urbano, es hasta el 30%. Y en México vivimos una situación muy especial. Muchos pacientes no acuden para ser diagnosticados, o los que acuden tienen otro diagnóstico. Entonces, es un número muy, muy importante. En base a la referencia anterior, podemos decir que hasta el 30% o un poquito más de las personas que viven en un medio urbano pueden manifestar estos síntomas atribuibles al intestino irritable. Ok. Una pregunta, ya que comentó de cada hombre, 2 o 3 mujeres, ¿es más frecuente entonces en mujeres? ¿Pero será porque en nuestra población hay más mujeres o porque de por sí las mujeres tienen más tendencia a inflamarse en el intestino? Bueno, sí, puede ser. La población en mujeres es mayor que la de los hombres, y a veces este trastorno se caracteriza porque va junto con otras alteraciones, incluso emocionales, que pueden a veces acompañar más a las mujeres. Qué interesante eso de emocionales. O sea, nuestros sentimientos y emociones también afectan nuestros intestinos de alguna manera, entonces. Sí.
Hay un componente muy interesante. Una emoción adversa puede relacionarse con síntomas gastrointestinales. Y yo les comento a mis pacientes, cuando llegas a la escuela y te dicen, vamos a hacer examen sorpresa, lo primero que hacemos es agarrarnos la pancita, ¿no? Entonces, un poquito podríamos explicar ese aspecto con esa relación de finalmente la emoción, enfermedad o síntomas puede estar acompañada. Por eso, en algunas ocasiones le decían colitis nerviosa o algunos otros términos, atribuyendo a estos síntomas. Actualmente intestino irritable es aceptado de forma general para estos padecimientos, para estos síntomas. Okay. ¿Y cuáles son las causas principales que pueden llevar a una persona al diagnóstico de colon irritable o el síndrome? Las causas que lo originan. Sí. Bueno, una parte muy importante es el intestino irritable es un intestino sensible. Lo que yo como o los cambios en las condiciones internas del colon para muchas personas es normal y no lo detectan como algo anormal o como algo que les vaya a producir un síntoma, un malestar. Okay. Pero hay gentes que tienen diferente sensibilidad. Entonces yo les digo que el intestino irritable es un intestino más sensible. Su sensibilidad es mucho mayor a un cambio en la alimentación, a un cambio en el ayuno, a un cambio en las cuestiones emocionales que nos rodean a diario. Entonces al final es un conjunto de factores que juntos pueden provocar un intestino irritable. Okay. Una causa específica como tal que digamos, eso está causando el intestino irritable, no la tenemos. Tenemos por lo menos 3 factores a considerar. Entonces tiene que hacer todo un estudio, identificar, porque cada persona puede ser diferente también. Sí. Y hay varios factores. En el caso, la alimentación, o en México que tenemos la costumbre mucho de comer irritantes, mucho chile. Sí. ¿Eso es un factor que también se considera en el caso de hacer el estudio, identificar cuando una persona puede llegar a tener intestino irritable? Sí, bueno, la característica de la comida mexicana es esta, ¿no? El sabor que le da el chile, la sensación de comer chile. Ya lo dijimos, finalmente hay personas que pueden comer chile y incluso se sienten muy bien y algunas otras personas, el comer chile es una sensación muy fuerte, el intestino va a ser muy sensible a eso. Entonces, no podemos generalizar que por comer tanto chile nos va a dar intestino irritable, pero sí... Se puede llegar a considerar en algún momento. Sí, esto va a depender mucho de nuestra sensibilidad, nuestra susceptibilidad para manifestar esos síntomas. O sea, cada cuerpo es diferente, igual tiene que ir identificándose. Tenemos algunas preguntas que en los sondeos que igual fuimos a hacer y preguntar a la gente, que nos empezaron a hacer y separamos algunas de ellas, no sé si me ayudaría a responderla. ¿Podemos poner en pantalla, por favor, los de producción? Una de las preguntas que nos han enviado para leerla. Por ejemplo, Erika, que dice, ¿qué órganos me puede afectar a corto plazo el intestino irritable? El intestino irritable es solamente afectado, sería el colon. Y aquí es muy importante, la gente llega con mucha incertidumbre a la consulta por eso, porque los síntomas pueden ser muy incapacitantes incluso. Pueden ser tan leves como incapacitantes. Entonces la gente llega pensando en que tiene un problema estructural, orgánico, inflamatorio, y mucha gente lo refiere como una inflamación intestinal. Y desde el inicio dijimos que es un trastorno en la función. Muy difícilmente vamos a ver una lesión maligna, una lesión inflamatoria, una lesión ulcerosa. El intestino irritable, de hecho, se caracteriza por no tener eso, porque es un trastorno en la función, en el funcionamiento, y se limita al colon. Entonces, sí es muy interesante. Sí, muy interesante tema, y justamente luego las preguntas, esa información nos ayuda mucho, porque a veces nos hacemos ya la idea, mala idea, y no, pero claro, siempre acudir al médico igual. ¿Hay otra pregunta también? A ver, veamos. De Guillermo, que nos dice, ¿por qué se presenta el estómago inflado? Esta también es una muy buena pregunta. Es un trastorno en la función. Al final, el contenido del intestino puede verse detenido. El intestino tiene un ritmo para manejar ese contenido, aire, líquido, residuos alimentarios. Entonces, esto tiene un ritmo para ser expulsado. El trastorno funcional es esto, finalmente la función que es procesar los alimentos y expulsar los residuos a través del colon se ve afectada, se ve detenida. Un término como inflamación médicamente no lo encontramos, sino es una distensión. El intestino gana aumento en su volumen, gana contenido dentro de su luz y eso hace que la pancita
se distienda. Sí. Y la gente lo refiere como un estómago inflamado. El estómago Y inflamado. realmente es el colon que está aumentando su contenido en la luz del propio colon. Entonces aumenta de tamaño, aumenta de volumen, aumenta el contenido y tenemos la sensación de inflamación, como lo reporta la gente. Qué interesante. A ver, una pregunta más, veamos. Una pregunta de María que nos dice, ¿la alergia al gluten se relaciona con el síndrome de intestino irritable? No, los problemas alérgicos pueden compartir síntomas, pero no entran dentro de la categoría de intestino irritable. Ese es un apartado, ¿no? Un tema aparte. Sí, esto sí es un problema alérgico intestinal que tiene otro enfoque completamente distinto. Perfecto. Una pregunta más, veamos también. De Octavio, que nos dice, la sensación de evacuación incompleta. Interesante. ¿Es causada por el síndrome de intestino irritable? Sí. Es uno de los puntos cardinales para el diagnóstico y para el tratamiento. Sí. Como dijimos anteriormente, el colon va ganando contenido, va ganando volumen, presión dentro de sí mismo, y los pacientes refieren mucho esto. La evacuación no es completa, no es satisfactoria, siento ganas como incluso de regresar al baño, y sí, es un síntoma cardinal, y es uno de los puntos precisamente para diagnosticar a un paciente con intestino irritable. Oh, excelente. ¿Tenemos otra pregunta más? A ver, veamos. Una pregunta de Tania. ¿La menstruación puede aumentar los síntomas de intestino irritable? A ver, para las mujeres por ahí. No necesariamente es una causa directa menstrual y aumenta los síntomas. Como lo dijimos anteriormente, esto es multifactorial y se manifiesta de diferentes formas. Entonces, el propio estado de disconfort de la menstruación puede ayudar a que el intestino irritable se vuelva más sensible. No como causa directa, sino el propio malestar va a tener una alteración en el intestino y se va a hacer sensible a las condiciones de ese momento. Claro. Entonces, sí es un factor que puede contribuir a que los síntomas se Eso que nos comentaba igual acentúan. hace ratito. Pueden haber muchos factores, no es solo uno en específico, o sea, no es solo la manera en que te alimentas. Incluso puede existir una pregunta que se me ocurrió ahorita, ¿puede existir algún tipo de factor genético? O sea, mis padres sufrían de intestino irritable. ¿Yo también voy a sufrir por alguna condición genética? ¿Eso existe o se quita esa opción? No hay relación, directa, pero es muy frecuente. O sea, es algo muy frecuente, ¿no? Ya. Después que la persona, bueno, se siente inflamada, tiene varios síntomas y esa sensación de que el estómago inflado, como decían ahí, varias cosas, el estreñimiento y otras cosas que llegan a padecer. Cuando llegan al consultorio, se hace el estudio y todo, ¿cuál es el proceso cuando se identifica que la persona es diagnosticada con un intestino irritable? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es que empiezan los cuidados? ¿Cuál es el proceso a partir de ahí? Bueno, es muy interesante. El intestino irritable causa síntomas que pueden ser incapacitantes o muy molestos solamente en el 20% de las personas. El resto tienen síntomas un poco más leves. Okay. ¿Cómo empezamos o cómo sabemos que tiene un intestino irritable? Precisamente a través de la entrevista y tratando de encontrar estos puntos muy claves. ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Cómo es la molestia? Si esas molestias están relacionadas con los cambios en las evacuaciones, con los cambios en la frecuencia de las evacuaciones, con los cambios en la forma de las evacuaciones. Entonces es allí cuando podemos empezar a sospechar que hay un intestino irritable. Y después vienen otras condiciones, ¿no? La edad del paciente. Aquí sí es muy importante si el paciente tiene algún antecedente de cáncer colorectal directo, papá, mamá, tíos, abuelitos. Si presenta síntomas que para nosotros pueden ser urgentes, entonces allí podemos empezar a pedir algunos estudios de laboratorio o de imagen muy comunes para poder llegar al síndrome de intestino irritable. Sí puede ser incluso un poquito laborioso y hay puntos donde hay que tener mucho cuidado porque no todo es intestino irritable. Entonces hay puntos muy específicos, signos, síntomas que nos producen una alerta, que es cuando podemos empezar a pedir algún estudio específico. Ok. Y ahí, por ejemplo, el tratamiento, como es, la persona tiene que cambiar su alimentación o tal vez un tratamiento con medicamentos o cómo sería. Hay casos que llegan a necesitar cirugías, ya que usted es gastrocirujano, ¿se necesita cirugía o cómo es en ese aspecto? Muchos de los pacientes hacen cambios, digamos,
no tan complicados. Ajá. Un cambio en la forma de alimentarse, en el contenido de lo que comemos, Ok. un poquito más nutritivo. El ejercicio ayuda mucho. Oh, Consumir bastante líquido, agua Sí. normal, que no tenga color, que no Sí, tenga porque si sabor. no de, bueno, líquido me voy a echar mucho Sí. refresco porque Sí, me va a sí, sí, ayudar. exactamente. O me No. tomo 3 jugos de frutas al día, eso tampoco ayuda. Ok. Un porcentaje muy importante, muchos de los pacientes con esto mejoran sus síntomas, mejoran su calidad de vida. Otro porcentaje van a estar medicamentos. Y los medicamentos van en base al signo cardinal, al signo principal, al síntoma que más nos molesta. El dolor, la distensión, las alteraciones en las evacuaciones. Entonces, por lo menos hay 3 grupos de fármacos que podemos estar dirigidos al dolor, a la distensión, al estreñimiento, a la diarrea, o complementarlo con algunos probióticos, prebióticos y aumento en el consumo de las fibras. Prácticamente el intestino irritable no necesita cirugía, a menos que hay un problema en el diagnóstico. Hay gente que tiene mucho dolor abdominal que no se quita prácticamente con nada, y que si encontramos alguna prueba de que hay un órgano inflamado, algún indicio de un órgano inflamado abdominal, podemos pensar en una cirugía. Pero el intestino irritable como tal no va a necesitar cirugía, no va a llegar a ese punto. Excelente, es bueno saberlo. El dolor puede ser muy intenso, pero por eso decía, buscamos estudios específicos y resultados específicos para que este dolor, esta molestia, estos síntomas no sean intestino irritable, entonces los podamos tratar de diferente manera. Ok, es interesante porque me ha tocado aquí justo en la sección de Cuidando su Salud, entender que la mente de muchos funciona así. Si voy al médico o dice que necesita una cirugía, están muy preocupados y no queremos luego ir al médico por miedo al diagnóstico que nos pueden dar. Y claro que eso no es algo muy sabio porque pueden traer peor consecuencias. Tenemos que evitar, prevenir y vemos la importancia de todo eso. Entonces, concientizar a las personas que vayan al médico a checarse y todo. Es importante el no automedicarse porque tenemos la costumbre también para evitar ir al doctor, mejor me tomo una pastillita o los comerciales que veo y a veces no es lo que uno está pasando y hay que justamente entender al respecto de eso. Si hablamos de síntomas, varios ya nos comentó, pero el de más gravedad, ¿será que es el dolor constante o intenso o cuál es el síntoma que dice? Ese síntoma, o sea, vete al doctor enseguida, al momento. ¿Cuál sería? Bueno, el síntoma que tenemos que ponerle más atención por la gravedad o por a qué puede estar asociado es cuando hay hemorragia. Y la hemorragia podemos darnos cuenta nosotros o podemos encontrarla a través de los estudios de manera microscópica. A veces podemos evacuar aparentemente bien, pero allí puede haber sangre y no lo vemos. Yo diría que ese es el signo, o si nos damos cuenta de eso, es atendernos inmediatamente. Allí sí es muy probable que no sea intestino irritable, que sea otro padecimiento que necesita una atención urgente. Los hombres mayores de 50 años y que tienen un inicio abrupto de los síntomas, que toda su vida han estado bien, pero que en este momento tienen dolor, distensión, diarrea y sangran, esos pacientes sí es urgente acudir al médico. Esos A partir son de los 50 años, comenta. los síntomas o los signos de urgencia del intestino irritable es esto. Hombre, mayor de 50 años, los síntomas de una manera abrupta, de una manera aguda, que nunca se hayan presentado y que tengan antecedentes de cáncer colorectal familiar directo. Entonces, ¿por qué es urgente el asunto? Porque podemos encontrar otras cosas y pudimos haber estado cursando un aparente intestino irritable que no era intestino irritable. Pudo haber estado el diagnóstico a lo mejor no certero y entonces lo que se manifiesta en ese momento ya no es intestino irritable. Entonces sí es muy importante que si encontramos 1, 2, 3 de estos signos y síntomas, acudir inmediatamente. Y el riesgo a largo plazo, digámoslo así, de un intestino irritable y todo eso, ¿cuáles son los riesgos? ¿Puede o hay algún tipo de cáncer que se genera por eso? No, como lo dijimos al inicio, es un padecimiento crónico benigno que es muy molesto, en muchas personas es molesto, pero la importancia es esta, que no podemos, acudir al médico, porque muchas personas no acuden. El diagnóstico puede estar confundido, puede ser no certero. Y la otra, muchos síntomas como del intestino irritable, como de otros padecimientos, de un cáncer colorectal, de una enfermedad inflamatoria intestinal o de otra patología que no es benigna,
pueden estar, digamos, encubiertos, pueden estar traslapados. Entonces podemos mucho tiempo estar pensando en que es un intestino irritable y no. Entonces creo que aquí es muy importante, si encontramos un signo de urgencia, atendernos ya. Claro Y que sí. existen estudios específicos para descartar otra enfermedad o quedarnos con un diagnóstico certero de intestino irritable. Perfecto. Si es un intestino irritable a largo plazo o no, tenemos que aprender a convivir con el intestino irritable y comer un poquito mejor y tomar los medicamentos y aumentar el consumo de agua, de fibra, de probióticos. Entonces esto nos va a llevar a un periodo libre de síntomas que puede ser muy extenso. Ok. Y podemos recaer, podemos tener síntomas. Pero creo que lo importante es que el diagnóstico sea certero, que no esté cubriendo otras enfermedades o que no esté confundido con otras enfermedades. Al final el intestino irritable puede seguir, pero no va a tener un desenlace grave, fatal. Excelente, qué bueno escuchar todo eso de lo que nos comenta aquí el doctor, y los que están en casita igual, que se cuiden si tienen varios síntomas, porque también se le puede dar a los niños ese tipo de situaciones. Sabemos que ahorita nos comentó que es más grave, por supuesto, a partir de los 50 años y cuando es así abrupto y todo, pero a los niños también se les llega a identificar intestino irritable. Es muy poco común, muy poco común. Prácticamente adolescencia, adulto joven, adulto, es cuando los síntomas son más. Ok. Perfecto. Y bueno, tenemos en pantalla, vamos a colocar una vez más, pues todos los teléfonos de contacto, igual porque por eso tenemos especialistas, personas que están capacitadas para hablar del tema, que entienden, que comprenden y pueden ayudar. También los números de contacto están ahí en pantalla: 55 46 00 50 25, 55 46 00 50 26 y 55 55 74 58 51. Y me comentaba hace ratito que les gustaría abrir como una promoción para las personas que nos ven ahorita y que gustarían una consulta, agendar una cita y estar igual con ustedes, con un descuento del 15%, igual aparece ahí en pantalla para que lo sepan. Y nada más que digan el código Problemas y Soluciones, que nos vieron o que vio igual el doctor aquí, el doctor Sergio Sandoval, aquí en la programación, para que podamos aplicar, les puedan aplicar ese descuento del 15%. Y pues la recomendación ahí está, doctor. Yo creo que es muy bueno informarnos, necesario. Y el resumen de lo que siempre les digo a las personas: no se automediquen, la importancia de la prevención, la importancia de cuidarse y no esperar, por ejemplo, como dijo, hasta una hemorragia para después ir al médico. Sí, exactamente. Yo creo que es muy importante. Estos síntomas son muy comunes, pero no podemos pensar que algún día van a desaparecer sin algún tratamiento, sin algún cuidado. Sí debemos acudir al médico. Una buena entrevista, un buen cuestionario que aplicamos nosotros nos puede llevar muchas veces a este padecimiento, y cuando se hace difícil hay un par de estudios o 3 que podemos aplicar de manera muy rápida para ver si es un intestino irritable o para encontrar otras enfermedades. Yo insisto mucho en que si los síntomas tienen ya un tiempo, 1 año o 2, acudir al médico, y en este caso podemos, si hay una evacuación con sangre, pues es mucho más urgente, pero si no, podemos buscarla intencionalmente, y si es necesario, podemos explorar el colon completamente, tomar alguna muestra, mandarla a analizar, y esto en un tiempo adecuado va a prevenir que estemos con un diagnóstico confuso o que podamos encontrar algún otro padecimiento que puede ser fatal para el paciente. Excelente. Pues ahí están las recomendaciones, los teléfonos siguen en pantalla. Le agradezco muchísimo su participación, poder haber estado aquí con nosotros y compartirnos todo lo que nos ahora sí que orientado y guiado a través de... Al contrario, muchas gracias. Muchas un gusto, gracias. Un placer. Y bueno, ya saben, el 15% de descuento, nada más agenden su cita a los teléfonos que están. Ahora vamos a ir a un trabajo social muy especial que la Universal, una vez más, ha realizado para ayudar al prójimo, mostrar el amor al prójimo. Y claro, le invitamos también a que pueda usted hacer parte y escanear el código QR que está aquí en pantalla para que sepa otras maneras de donar, también de apoyar y seguir con esta labor. Vamos a esto y enseguida la programación seguirá con ustedes. La pobreza es una asfixia diaria, ahoga los sentimientos, la vida. No hay recursos para comprar alimentos y así vive el 95% de la población de los estados. En provincias, la escasez es cada vez más grave y es que 2 años de pandemia han congelado todas las salidas.
Tecámac sufre, su población en su mayoría es de la tercera edad y sus madres solteras también abundan. A ellos les ha invadido la sombra de la pobreza. El dolor es grande, pero peor aún, la angustia es mayor, pues no existe una fuente de dónde sacar ingresos y las que había, una a una, fueron desapareciendo. El miedo a padecer más y más hambre también crece. Porque ya ve que el agua a veces en el viene me va mal. Apenas y saco para comer con lo que vendo. Nomás mis hijos pidieron trabajo. Vendían algodones, manzanas, espuma, cascarón, todo eso. Y nosotros pues en la casa nos hacía falta el dinero. Sin trabajo, subieron mucho las cosas, la economía bajó muy feo. Sin embargo, cuando parece que el rezago de la sociedad es tal, es ahí donde Unisocial se dedica a ver con ojos de amor a los más vulnerables y prepararon cientos de cajas, sí, todas con los mejores productos de la canasta básica y los llevaron hasta la región de la colonia Santa Cruz en el Estado de México. Es con amor que los voluntarios de tan relevante agrupación pusieron en cada hogar de madres de familias sufridas, padres que luchan por llevar sustento y ancianos que aún sacan fuerzas para tener algo de alimento en su mesa. Pero también los niños recibieron provisión, bolsas de dulces y juguetes. Su rostro se iluminó al recibir ese regalo en un sitio de muchos padecimientos. Cuando la sociedad es tocada con esos presentes, la gratitud los invade y logran expresarse con toda su sinceridad. Y es que en su corazón hay un gran alivio. Que muchas gracias y que Dios los acompañe. Muchas gracias y ojalá y Dios se los multiplique y que pues se les agradece toda la ayuda que nos dan. Que Dios nos siga socorriendo para que nos sigan ayudando, que Dios les dé más fuerzas para que vean a todo el personal, a todos los colonos y ustedes por lo igual. Estamos muy agradecidos por todo lo que hacen por todos nosotros. Que Dios les dé más para que nos puedan ayudar a cada una de las personas que necesitan su ayuda. Unisocial día a día se dedica a otorgar provisión como alimentos no perecederos y usted es parte fundamental de esa labor. Done una porción monetaria escaneando el código QR que está en su pantalla o bien lleve comida enlatada, alimentos para bebés, sal, azúcar, aceite o agua embotellada, kits de limpieza personal, ropa, zapatos, juguetes en buen estado o mantas para el frío.